Ya, bueno. Bueno, buenas noches. Nosotros con mi compañero Daniel Torres vamos a presentar pues nuestra caracterización sobre el boxeo femenino. En este caso, bueno, tenemos una breve introducción en la que pues destacamos que entre uno de los deportes más importantes o tal vez el más conocido entre los deportes de combate, pues se encuentra el boxeo. Sin embargo, esta categoría femenina pues es una rama tal vez específica que no ha sido tan bien documentada y que no ha sido tan valorada en relación a pues obviamente como un tipo de machismo y demás que pues ha predominado en relación al deporte y pues obviamente también en el deporte de combate y sobre todo en el boxeo. Sin embargo, pues una rama que ha adquirido protagonismo durante el paso de los años y pues está luchando por ganarse cada vez más un espacio pues en el ring y en la historia. Dentro de la historia general del boxeo encontramos que pues las primeras formas de este deporte pues se encuentran en África, aproximadamente en el 6000 antes de Cristo. Sin embargo, pues empieza a ser más conocido y reconocido sobre el 668 antes de Cristo en los Juegos Olímpicos antiguos de pues la antigua Grecia. Ya pues mucho tiempo después, pues obviamente este tipo de deporte se sigue practicando. Sin embargo, ya lo que se va a conocer, o bueno, o lo más parecido al boxeo moderno, llega a través de James Fick en 1774. Luego en 1867 pues se establecen algunas reglas, que son las primeras reglas de boxeo, reglas de Queensberry, y en 1904 se hace el debut olímpico masculino para este deporte. Ya sobre lo que es la historia relacionada al boxeo femenino, encontramos que pues las primeras referencias están sobre el siglo XVIII en Inglaterra, con la imagen del centro, que es una representación de Elizabeth Wilkinson, una de las primeras mujeres en practicar este deporte, o bueno, una de las primeras documentadas como tal, y que pues se dio a conocer como una mujer pues aguerrida, fuerte y que venció a muchos hombres en el combate. Ya sobre 1876 se hace la primera pelea en Estados Unidos y aproximadamente en los años 50, con la inclusión y el papel participativo de Barbara Patrick, que se retiró en los 60, es una mujer que alcanzó un récord de 30 victorias sobre una derrota. Sin embargo, pues digamos como que el punto más álgido o lo que hizo más reconocido a nivel mundial, pues la rama del boxeo femenino se dio con la inclusión de Laila Ali, que es la hija de Mohamed Ali, la imagen de la izquierda, pues quien participó en muchas peleas de boxeo y que terminó con un récord de 24 victorias a cero, con un total de 22 knockouts, pues dándose a conocer como una de las boxeadoras más grandes de la historia. Ya en 2012 se hace la inclusión oficial en los Juegos Olímpicos de la rama femenina y pues digamos que son más de 108 años de lucha por este reconocimiento y que pues sigue contando. Digamos que el 2012 pues es una fecha muy cercana a nosotros, y esto nos da a entender pues que ha sido una rama que sí que sigue como ganándose el espacio dentro de los deportes de combate. Ya pues en relación a la caracterización del boxeo femenino, encontramos que pues este combina fuerza, técnica, resistencia, agilidad mental y que pues este cuerpo presenta particularidades hormonales y fisiológicas distintas a las de los hombres que van a influir en el rendimiento y en la estrategia específica que pues se genera en el boxeo. Pues existen unas reglas, estas reglas pues se rigen obviamente por algún tipo de reglamento específico que van a tener cada una de las federaciones. Sin embargo, pues están como obviamente muy atadas a la Federación Internacional de Boxeo. Digamos que, bueno, el tamaño del ring es el mismo, es una forma cuadrada. Vamos a encontrar el mismo tamaño entre 5,50 hasta 7,30 metros, una altura igual similar. También encontramos un tipo de guantes y vendajes en relación a las categorías en las que participan cada una de las boxeadoras y pues que está prohibido el uso de materiales duros, obviamente pues para no lastimar al rival. Está pues el tema del calzón, las botas, la coquilla y algunos elementos que son opcionales entre hombres y entre mujeres. Sin embargo, también es obligatorio el uso del protector dental y que esté bien ajustado. Estas reglas pues son, o bueno, esta indumentaria siempre es revisada previamente pues por cada uno de los árbitros, por los jueces. Bueno, en los rounds encontramos información de que en el Olímpico de Amateur puede variar entre 3 rounds de 3 minutos y que el round y que en el
profesional femenino se encuentra generalmente entre 10 rounds de 10 minutos hasta 2 en algunos casos y hay descansos de 1 minuto entre cada uno. Y que la puntuación pues es un sistema de puntos por cada uno de los asaltos. Vamos entonces con mi compañero Daniel. Bueno, respecto a la antropometría, medidas importantes que se deben tener en cuenta, por supuesto, el somatotipo de la persona. En este caso, pues encontramos y diferenciamos que hay tres que se diferencian muchos en las categorías de peso, ¿no? Lo que podemos llamar pesos ligeros, pues encontramos a las personas que se denominan como personas ectomorfas, que pues su cualidad física o su desempeño en combate normalmente se mueve en ser muy ágiles y muy veloces y además de tener bastante resistencia. Como otro somatotipo o tipo de cuerpo, podríamos encontrar los mesomorfos, que son como ese equilibrio perfecto, por llamarlo de alguna manera, entre esa resistencia y esa fuerza necesaria para el combate. Y por último tenemos pues los ectomorfos, que son las personas pues con un cuerpo más voluminoso, más que se caracteriza por tener un índice de masa corporal mayor al de los otros, por ende pues mayor peso, normalmente siempre mayor altura, pero pues esta ventaja que tienen estos competidores es que pues sus golpes por anatomía pues van a ser mucho más fuertes. Em, a destacar también en medidas antropométricas es muy importante la envergadura, que es la distancia que tenemos de yema del dedo derecho a yema del dedo izquierdo, que pues obviamente esto en combates que son solo de puños, como es el caso de nuestro deporte, el boxeo, pues da una ventaja al boxeador que tiene una envergadura más larga. Entonces pues también es muy importante tener esto en cuenta. Seguimos. En las capacidades coordinativas, pues encontramos que vamos a trabajar el equilibrio, el ritmo, la coordinación óculo-manual, la reacción, diferenciación, acoplamiento. Todas estas las vamos a tocar de una manera más específica ahorita que mostremos el macrociclo, mirando cómo tratamos de desarrollarlas, pero pues como para que nos hagamos una idea, pues ahí están descritas cada una de ellas. ¿Puedes seguir? Acá encontramos técnicas ofensivas y defensivas que pues también la podemos llamar como pues esas acciones motrices o gestos técnicos que tiene el deporte, que pues como lo podemos ver ahí en la imagen está el jab, el upper, el cross y el hook o upper, hook, perdón, o gancho, como lo llamamos pues en la habla nuestra, que pues son los cuatro movimientos bases que va a manejar nuestra deportista, son como esa base que tiene el boxeo, y pues obviamente pues adicional a ello pues hay desplazamientos, hay juegos de piernas, eh, bueno, hay torsiones, hay giros, mm, y pues es una combinación, por eso juega un gran papel el acoplamiento, que pues es la función que cumple como la organización de todas estas habilidades juntas, ¿no? Podemos seguir ahí. Capacidades condicionales, pues primeramente en la resistencia encontramos la capacidad aeróbica, anaeróbica, láctica, que podría ser como ese uso de glucosa, y la anaeróbica o fosfagénica, que pues es esa como ese primer uso de energía que usamos para esos movimientos que son muy potentes, muy rápidos, que pues no podemos mantener por una gran cantidad de tiempo. Diferente a la anaeróbica láctica, que pues podemos mantener ya con un tiempo mayor, y pues la aeróbica, que es de 2 minutos para arriba, ¿no? Entonces, pues estas cuatro funciones, si nos damos cuenta, en un combate de boxeo, pues al ver que hay combates que duran hasta 12 rounds, pues obviamente la aeróbica fundamental. La anaeróbica, pues en esa combinación de golpes, cuando tenemos que mantener pues una serie de golpes para someter al rival en la fase ofensiva, pues vital. Y pues obviamente esa fosfagénica o esa explosividad, pues para que el contrincante sienta los golpes que está dando nuestro pugil. Ahí
Pues la velocidad, pues como lo veníamos hablando, va muy de la mano con esa capacidad fosfagénica, que pues lo que nos va a hacer es regalar como esa velocidad de ejecución y de reacción vital para pues responder a los estímulos que nos envía el rival en ataque, sobre todo en la fase defensiva. La flexibilidad, pues vital, nos ayuda tanto como en esa fase de recuperación de nuestro deportista, como en esa fase de mantenimiento, ¿no? El tener una buena flexibilidad pues va a permitir que nuestra competidora pues dé un mejor resultado siempre. Entonces pues también son muy claves ahí. Si seguimos pues ya con los componentes psicológicos, primeramente pues obviamente esa resiliencia, que pues es ese mantener ese combate siempre, no solo en el combate, sino en esa preparación física, cuando los competidores, las competidoras tal vez tengan que bajar un peso o subir un peso, pues ese desgaste mental que va a haber ahí en esas preparaciones de peso, pues va a ser muy clave, que también va muy de la mano con esa inteligencia emocional. La visualización precompetitiva, súper clave, pues porque tenemos que tener esa qué, como esa preparación mental antes de iniciar un combate. Y pues la concentración, obviamente esquivar, tener que estar frente a un rival, pues debemos estar siempre muy concentrados en cada enfrentamiento. Bueno, en relación aquí al tema de las reglas nuevamente, entonces pues encontramos así como de manera general el uso pues, de los guantes, los vendajes y la indumentaria que ya habíamos comentado, y también pues nombrar que existen algunas normas estrictas que garantizan la seguridad y la equidad en el combate. Dentro de esas reglas estrictas pues encontramos obviamente el tema de las categorías de peso. Aquí pues evidenciamos que existen entonces para la rama femenina 17 divisiones. En esta se incluye la categoría átomo y se excluye la categoría crucero. La categoría átomo que es menor o igual a 46,2 kilogramos, que es la menor. Y la máxima es el peso completo, que es de más de 80 kilogramos. El pesaje entonces se hace un día antes del combate y pues es muy regulado para el tema de la equidad dentro de las peleas. Ya en relación entonces a lo que es la caracterización de el, qué pena escribimos acá mesociclo, pero es el de nuestro macrociclo, entonces ya vamos a compartir entonces esta información. Entonces, bueno, en este caso entonces, ¿me confirmas, Dani, que se está compartiendo? Sí, se comparte. Vale. Entonces, bueno, tengamos en cuenta que, pues, tal como se planteó en las clases, tenemos un periodo de preparación física general, un periodo de preparación física específica y obviamente el tema competitivo y el periodo transitorio. Esto está dividido en un total de 28 semanas. Dentro de estas 28 semanas, entonces, escogimos un total de dos mesociclos entrantes, tres de base, disculpen, uno precompetitivo, uno competitivo y uno de restablecimiento. Ya pues en relación a cada uno de los microciclos, pues teniendo en cuenta el mesociclo, pues fuimos variando en cuanto al tema del volumen y la intensidad de las cargas. Y bueno, lo que tomamos como base entonces es el volumen en minutos, volumen en repeticiones y volumen en kilómetros. Para el total del macrociclo, en minutos entonces tenemos un total de 25.200 minutos, en repeticiones 50.400 y en kilómetros 126. Entonces ya pues mi compañero Daniel pues va a vislumbrar ya la información relacionada a esto. Sí, correcto. Pues sobre todo cuando pensamos en hacer este macrociclo, nos centramos en nuestra competencia principal, que es la competencia internacional del boxeo, que se llama el GB Boeing Open, que pues es una competencia de altísimo nivel. Entonces, pues ya entrando en esto, pues nos vamos a dar de cuenta que nuestra deportista no es una deportista normal, es una deportista realmente de élite que vive y se dedica al boxeo. Entonces, no sé si puedes dar un poquito de zoom. Claro, eh, en- dime. Vamos a empezar hablando de los componentes técnicos, los cuales elegimos pues una técnica básica. Eso ahí, gracias.
una técnica básica, una técnica específica y técnica competitiva. Lo decidimos contabilizar en minutos porque realmente no es un deporte que sea muy fácil de medir por repeticiones la técnica de la competidora. Realmente pues es mucho más sencillo poner en un periodo de tiempo hacer cierta cantidad de ejercicios que puedes decirle, no sé, hágame 10 jabs, donde no va a tener la misma efectividad y pues no vamos a tener como ese control sobre ellos. En las componentes tácticos logramos diferenciar tres claves para nosotros, esa táctica de ataque, esa táctica de defensa y esa táctica en el contraataque. Tratamos como de darnos cuenta que había como tres periodos de la pelea, ¿no? Cuando estamos defendiendo, cuando estamos atacando y cuando pasamos de esa defensa hacia el ataque, que es lo que llamamos el contraataque. En los componentes físicos, como lo nombramos un poquito en la caracterización específica del boxeo, pues vamos a encontrar para ese, ese componente de resistencia, lo dividimos en tres, como ya lo veníamos mencionando, el aeróbico, el anaeróbico y el anaeróbico láctico, ¿no? Aláctico y láctico. El aeróbico lo pusimos en intensivo, también tenemos ejercicios aeróbicos de recuperación, claramente, y aeróbicos extensivos, ¿no? De gran volumen sobre todo. La fuerza la vamos a manejar en fuerza resistencia, pues al saber que este es un deporte en el cual va a haber mucho cruce, mucho cruce de golpes, pues obviamente necesitamos que nuestra boxeadora mantenga esa pelea pues a gran nivel, ¿no? Fuerza rápida, pues necesitamos que nuestra competidora pues sorprenda a la competidora contraria con movimientos rápidos que pues no se espere, que sean difíciles de leer. Fuerza, fuerza regenerativa, lo tomamos más lo tomamos como esos ejercicios que se hacen post competencia o post trabajos que son muy extensivos para la persona, muy, los microciclos de choque sobre todo, pues como para ayudar a esta recuperación activa, ¿no? Optamos por no tener muchas pausas, sino tener pausas que puedan sumar a nuestra competidora. Y los componentes psicológicos hicimos una investigación, pues como ya lo veníamos comentando en la caracterización, además quisimos agregar el análisis de video, pues consideramos que este análisis de video es vital, sobre todo en fases competitivas, porque pues el conocer al rival pues nos va a dar pie a cómo trabajar nuestra táctica frente a esos tipos de peleas. Ahí se puede ver por encima más o menos cómo distribuimos, pero ya mostramos en la ondulación cómo mejor se puede cómo apreciar como esas cargas que propusimos en el microciclo, en el macrociclo, perdón. Bueno, entonces volvemos a la presentación. Yo estaba acá, sí. Listo. Entonces, bueno, en cuanto a la ondulación de la carga, entonces vamos a encontrar esta gráfica que pues va a ser el resumen prácticamente de lo que pues fue nuestro macrociclo. Encontramos entonces, bueno, diferenciamos el volumen, la intensidad y cada uno de los mesociclos ya mencionados. Mesociclo entrante, el de base, el precompetitivo y el competitivo. En este caso lo tomamos directamente hasta la semana 24, porque ya las siguientes semanas pues van a ser las de restablecimiento directamente. Entonces, pues obviamente va a variar mucho el volumen y la intensidad en esas últimas semanas. Entonces podemos ver que pues la ondulación prácticamente cumple con nuestros principios básicos del entrenamiento en cuanto a la moderación de las cargas.
vemos que hay un principio en el que pues, se cumple la subida tanto del volumen como de la intensidad y la bajada del volumen y la intensidad en los periodos tanto entrantes como de base. Ya en lo que va a ser el periodo precompetitivo, entonces vemos que regulamos nuevamente el volumen, un volumen que no supera el 50% pues, que estaba manejando nuestra deportista, con una alta intensidad, pues lo cual la va a hacer prepararse directamente para la competencia, teniendo en cuenta que pues la competencia ya estaba muy cercana. Y pues bueno, ya al final encontramos nuevamente una intensidad muy alta, sobre el 90%, con un volumen bajo, e igualmente acá, entre el 40 y 50%, y inmediatamente después de la competencia, entonces regulamos con un volumen e intensidad sobre el 20%, e igualmente pues acá se puede ver y bueno, empezar a evidenciar que pues nuevamente vamos a ingresar al periodo pues de entrenamiento. Obviamente luego de cumplir este periodo transitorio, pues la idea es dar un descanso a la deportista nuevamente y pues iniciar nuevamente otro macrociclo. Entonces dentro de esta ondulación de la carga encontramos que pues tal como lo pues evidencia la gráfica, existen estas variaciones entre el volumen y la intensidad de manera clara y pues hay una alternancia estratégica entre lo que es la carga y la recuperación, lo que pues va a favorecer obviamente el principio de supercompensación en nuestra deportista. También en el mesociclo de base pues se ve que el volumen y la intensidad alcanzan unos picos altos, seguidos por las semanas de menos carga para la recuperación, que pues puede evidenciarse de esta manera: volumen alto, qué pena, este es el entrante. Volumen alto con una intensidad alta y bajamos nuevamente hasta el 40 y 38% aproximadamente la intensidad. Tomamos entonces en el precompetitivo que el volumen baja mientras la intensidad se mantiene pues de manera alta, que pues como ya lo mencionábamos anteriormente, pues esto va a favorecer a que pues nuestra deportista tenga un buen rendimiento ya en su periodo competitivo. Entonces ya durante este periodo de competencia, la intensidad se mantiene de manera elevada mientras el volumen pues puede seguir disminuyendo. Ay, qué pena me salió. Bueno, ya manera de conclusión de lo que pues fue nuestro trabajo durante este semestre, pues encontramos que el boxeo femenino pues es un deporte que, bueno, es una rama del deporte del boxeo que pues combina tanto la técnica, obviamente la ciencia del deporte, el cuerpo y la mente, pues que prácticamente lo que van a hacer es desafiar este tipo de estereotipos que, tal como lo planteamos al principio de la exposición, pues están como muy institucionalizados tanto en el boxeo como en muchos otros deportes y pues termina siendo, digamos, relegada la rama femenina. Entonces, pues esto exige pues lo mayor de cada una de las deportistas en cuanto pues al rendimiento de su cuerpo y pues requiere un espíritu indomable entre cada una de ellas. Presentamos entonces aquí las referencias de donde tomamos toda la información que hemos incluido pues tanto en la presentación como en el informe que pues adjuntaremos igualmente. Y eso sería todo. Muchas gracias.